El millonario vio golpes en la camarera y su secreto lo destrozó. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos El millonario vio golpes en la camarera y su secreto lo destrozó. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. El amanecer sobre los tejados coloniales de San Miguel se desplegaba con una majestuosidad insultante. El cielo se teñía de violetas profundos y oros vibrantes, una obra maestra celestial que contrastaba cruelmente con la negrura que habitaba en el corazón de Marina. Para ella, la salida del sol no marcaba el inicio de nuevas oportunidades, sino el comienzo de otra jornada de tortura psicológica y miedo físico. Cada rayo de luz que se colaba por las rendijas de su persiana rota era un recordatorio de que seguía atrapada, prisionera en una jaula sin barrotes construida con las piedras de la manipulación familiar y el cemento de la desesperanza. Aquella mañana en particular, el aire frío de la montaña calaba hasta los huesos, pero no era el clima lo que la hacía temblar mientras se lavaba la cara con agua helada en el pequeño lavabo agrietado de su habitación. Al mirarse en el espejo manchado, Marina evitó instintivamente el contacto con su propio reflejo. Sabía lo que encontraría allí. Un moretón violáceo florecía en su pómulo derecho, extendiéndose como una mancha de aceite sobre su piel pálida, un recuerdo palpitante de la noche anterior. Sus dedos rozaron la herida con delicadeza y una punzada de dolor agudo le recorrió el nervio facial, obligándola a cerrar los ojos. No lloró. Hacía mucho tiempo que las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una aridez emocional que le permitía sobrevivir día tras día sin desmoronarse. Se aplicó una capa gruesa de maquillaje barato, intentando difuminar la evidencia de la violencia, convirtiendo su rostro en una máscara inexpresiva antes de salir a enfrentar al mundo. A kilómetros de distancia, en la zona más exclusiva de la ciudad, donde el silencio se compraba con fortunas incalculables, Alejandro Valladares observaba el mismo amanecer desde el ventanal panorámico de su ático. Con una taza de café humeante en la mano, su figura imponente se recortaba contra la luz naciente. Alejandro era un hombre que lo tenía todo según los estándares sociales, un imperio inmobiliario, respeto, poder y una cuenta bancaria que podría sanear la deuda de países pequeños. Sin embargo, sus ojos grises, fríos y calculadores, escondían un vacío que ninguna transacción comercial podía llenar. La soledad en la cima era un cliché que él vivía en carne propia cada mañana. Aquel día, una inquietud extraña le recorría la espina dorsal, una premonición de que el orden meticuloso de su vida estaba a punto de ser alterado por el caos del destino. Marina llegó a la cafetería El Rincón de los Suspiros con el estómago revuelto. El olor a grasa rancia y café quemado la golpeó al entrar, un aroma que se había impregnado en su ropa y en sus poros. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba las tazas en la barra, un tic nervioso que intentaba ocultar apretando los puños hasta que los nudillos se ponían blancos. No podía permitirse errores. Un plato roto, una orden equivocada, o simplemente una mala mirada, podrían desencadenar la furia de sus tíos en casa, o peor, el despido que la dejaría en la indigencia total. Mientras servía a los primeros clientes, sentía las miradas lascivas de algunos hombres habituales, miradas que le ensuciaban más que el barro de las calles, pero aprendió a volverse invisible, a ser solo un par de manos que servían y retiraban platos. Fue a media mañana cuando Alejandro entró en el establecimiento. No era su lugar habitual. Él solía frecuentar bistros franceses o clubes privados, pero una reunión cancelada y un deseo repentino de anonimato lo habían llevado a ese local modesto en el centro histórico. Se sentó en una mesa apartada, sacó su tableta electrónica y pidió un café negro sin apenas levantar la vista. Sin embargo, cuando la mesera se acercó, algo lo obligó a detenerse. No fue la belleza innegable de la joven, oculta bajo un uniforme desgastado y una postura encorvada, sino la vibración de terror puro que emanaba de ella. Cuando Marina colocó la taza sobre la mesa, la manga de su blusa se alzó unos milímetros, revelando una marca roja en su muñeca, la huella inconfundible de unos dedos que habían apretado con fuerza desmedida. Alejandro alzó la vista, sus ojos grises clavándose en el rostro de ella. A pesar del maquillaje, su ojo entrenado para los detalles detectó la hinchazón en el pómulo. Y la coloración antinatural que delataba un traumatismo reciente oculto bajo capas de cosméticos baratos. Hubo un instante de silencio absoluto entre ellos, un vacío temporal donde el ruido de la cafetera express y el murmullo de los comensales parecieron desvanecerse, dejando solo el sonido errático de la respiración de Marina. Ella sintió el peso de su escrutinio como si fuera una quemadura física. Estaba acostumbrada a ser mirada con deseo o con desprecio, pero nunca con esa curiosidad clínica y penetrante que parecía querer desenterrar los secretos que ella guardaba celosamente bajo la piel. Su instinto de supervivencia, afilado por años de convivir con depredadores, le gritó que huyera,
que se retirara a la seguridad relativa de la cocina, pero sus pies parecían clavados al suelo de baldosas desgastadas. ¿Te encuentras bien? La pregunta de Alejandro fue suave, casi un susurro, pero cargada con una autoridad que no admitía evasivas simples. Su voz, grave y modulada, contrastaba con los gritos estridentes a los que ella estaba sometida diariamente en la casa de sus tíos. Marina parpadeó, confundida por el tono, y por un segundo, la máscara de indiferencia que había perfeccionado estuvo a punto de resquebrajarse. Sus dedos se cerraron instintivamente sobre la bandeja de plástico que sostenía contra su pecho como un escudo medieval, buscando protección en aquel objeto inanimado. Todo está perfecto, señor. ¿Desea algo más con su café? Respondió ella mecánicamente, aunque su voz tembló al final de la frase, traicionando la tormenta interna que la consumía. Evitó mirarlo directamente a los ojos, fijando su vista en el nudo inmaculado de la corbata de seda de aquel extraño. Sabía que mentir era peligroso, pero decir la verdad era una sentencia de muerte. Si sus tíos se enteraban de que había estado hablando de sus asuntos privados con un cliente, las consecuencias serían inimaginables. El recuerdo del cinturón de cuero de su tío Gustavo cruzó su mente como un relámpago, provocándole un escalofrío visible. Alejandro no retiró la mirada. Había notado el temblor, la postura defensiva, el pánico líquido que nadaba en las pupilas verdes de la muchacha. «Déjame ver eso», dijo él, extendiendo una mano hacia la muñeca de ella, no con la intención de atraparla, sino con una delicadeza que resultaba ajena en ese entorno hostil. Antes de que pudiera tocarla, Marina retrocedió bruscamente, chocando su cadera contra la esquina de la mesa contigua. El ruido sordo del impacto hizo que varios clientes giraran la cabeza, aumentando su mortificación. «Por favor, no. Tengo trabajo que hacer», murmuró ella con urgencia, y sin esperar una respuesta, giró sobre sus talones y se apresuró hacia la cocina, sintiendo la mirada del millonario clavada en su espalda como dos dardos de hielo. Al cruzar las puertas batientes, se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos mientras su corazón galopaba desbocado contra sus costillas. El aire allí dentro estaba viciado, cargado de olores a grasa y detergente industrial, pero al menos le ofrecía un respiro momentáneo del escrutinio del extraño. Mientras tanto, en la mesa, Alejandro Valladares se quedó observando el espacio vacío que ella había dejado. Su café se enfriaba intocado. La imagen de los moretones, sutiles pero inconfundibles, había despertado en él una furia antigua, un eco de impotencia que creía haber enterrado junto con el ataúd de su hermana años atrás. No era un hombre dado a involucrarse en dramas ajenos. El mundo de los negocios le había enseñado a ser pragmático, a no invertir emociones donde no había retorno. Pero había algo en la dignidad rota de esa camarera, en la forma en que intentaba mantener la cabeza alta mientras se desmoronaba por dentro, que le impedía simplemente pagar la cuenta y marcharse. Sacó su teléfono móvil y escribió un mensaje rápido a su jefe de seguridad. «Necesito información sobre una empleada de la cafetería El Rincón de los Suspiros. Nombre probable, Marina. Prioridad absoluta». La realidad de Marina, sin embargo, era mucho más oscura de lo que Alejandro podía deducir desde su posición privilegiada. La escena que había dejado esa marca en su rostro se repetía en su mente en un bucle interminable y tortuoso. Había ocurrido apenas 12 horas antes, en la sala de estar de la casa decrépita que compartía con sus tíos, Gustavo y Bernarda. El ambiente en aquella casa siempre olía a humedad y a rencor añejo, una mezcla asfixiante que se adhería a las cortinas y a las almas de quienes habitaban allí. La noche anterior, Gustavo había llegado con el aliento apestando a licor barato y los ojos inyectados en sangre, brillando con esa mezcla volátil de codicia y frustración que siempre presagiaba violencia. Bernarda, sentada en su sillón habitual, limaba sus uñas con una indiferencia gélida, actuando como la espectadora silenciosa de la tragedia de su sobrina. La discusión había comenzado, como siempre, por dinero. O más bien, por la falta de él y la negativa de Marina a convertirse en la fuente de ingresos inmoral que ellos exigían. «Eres una desagradecida», había gritado Gustavo, su voz rebotando en las paredes descascaradas. «El hombre rico que habíamos conseguido para ti, el señor Romero, estaba dispuesto a pagar una fortuna por tu compañía». «Una fortuna, maldita sea. Y tú lo echaste a perder con tus remilgos de monja». Gustavo avanzó hacia ella, acorralándola contra la vieja vitrina donde guardaban la porcelana desportillada. Marina había intentado defenderse, argumentando que el hombre la había toqueteado sin su consentimiento, que ella no era un objeto para ser vendido al mejor postor. Esa respuesta fue el detonante. La mano de Gustavo, pesada y callosa, cruzó el aire con una velocidad sorprendente para un hombre de su corpulencia. El impacto en el rostro de Marina fue seco y brutal,
un estallido de luces blancas y dolor agudo que la hizo tambalearse. Su cabeza rebotó contra el marco de madera de la vitrina, y el sabor metálico de la sangre llenó su boca al instante. Cayó al suelo, aturdida, mientras el zumbido en sus oídos ahogaba los gritos de su tío. Desde el suelo, con la visión borrosa por las lágrimas que se negaba a derramar, vio cómo Bernarda se levantaba lentamente. No para ayudarla, sino para inspeccionar si se había roto algo de valor en la caída. Al ver que la vitrina estaba intacta, la mujer miró a su sobrina con un desdén que dolía más que el golpe físico. «Deberías aprender tu lugar, niña», siseó Bernarda con voz viperina. «Te recogimos de la calle cuando tus padres murieron. Te dimos techo y comida. Nos debes la vida. Y si tenemos que cobrar esa deuda vendiendo tu bonita cara, así se hará». El recuerdo se disipó cuando el cocinero gritó su nombre, sacándola de su ensoñación en la cafetería. «Marina. Orden para la mesa 4». Se limpió una lágrima traicionera que había escapado por el rabillo del ojo y respiró hondo. Tenía que seguir. No tenía opción. Esa noche, sus tíos le habían informado que tenía otra cita. Esta vez con un tal licenciado Salgado, un socio de Gustavo con reputación de ser aún más cruel que el anterior. La amenaza había sido clara: si no cooperaba, si no era amable y complaciente, el próximo golpe no sería con la mano abierta, sino con algo mucho más contundente. Alejandro, desde su mesa, observó cómo Marina salía de la cocina con una nueva bandeja. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Él notó cómo ella evitaba deliberadamente su zona, atendiendo las mesas más lejanas. La decisión estaba tomada. No podía salvar al mundo, pero tal vez, solo tal vez, podía evitar que esa luz tenue en los ojos de la chica se extinguiera por completo. Dejó un billete de alta denominación bajo la taza de café, mucho más de lo que costaba la bebida, y escribió una nota rápida en una servilleta de papel. No era una propuesta indecente, ni una orden. Era una línea de vida. Se levantó, ajustándose el saco de su traje italiano, y caminó hacia la salida. Al pasar cerca de ella, se detuvo un microsegundo, lo suficiente para que su perfume de sándalo y madera envolviera a Marina, una fragancia de limpieza y poder que contrastaba con la miseria de su entorno. «No está sola», murmuró él sin mirarla, lanzando las palabras al aire como una promesa silenciosa antes de empujar la puerta de cristal y desaparecer en la bulliciosa calle de San Miguel. Marina se quedó paralizada, con la cafetera suspendida en el aire. Las palabras resonaron en su mente, absurdas e imposibles. No estaba sola. Se sentía más sola que nunca. Sin embargo, cuando se acercó a limpiar la mesa que él había ocupado, encontró la servilleta. Escrito con una caligrafía firme y angulosa, había un número de teléfono y una frase simple: «para cuando decidas que ya fue suficiente». Guardó el papel en el bolsillo de su delantal como si fuera un diamante contrabandeado, sintiendo que quemaba contra su piel a través de la tela. La jornada laboral transcurrió en una neblina de ansiedad. Cada vez que la puerta de la cafetería se abría, el corazón de Marina daba un vuelco, temiendo ver a su tío Gustavo entrando para arrastrarla a casa antes de tiempo. El sol comenzó a descender, pintando las calles de tonos naranjas y alargando las sombras, un presagio de la noche que se avecinaba. La oscuridad, que para otros significaba descanso, para ella era el telón que se levantaba para el acto más terrorífico de su existencia diaria. Al terminar su turno, se quitó el delantal con manos pesadas. El cansancio físico era abrumador, pero el agotamiento mental era lo que realmente la estaba matando. Salió por la puerta trasera del local, intentando evitar las calles principales, caminando pegada a las paredes de los edificios coloniales como una sombra fugitiva. La lluvia comenzó a caer, primero como una llovizna tímida y luego como un aguacero torrencial que lavaba el polvo de los adoquines, pero no podía limpiar el miedo que ella llevaba incrustado en los huesos. Caminaba rápido, abrazándose a sí misma para protegerse del frío, cuando un coche negro de vidrios tintados redujo la velocidad a su lado. El pánico le cerró la garganta. ¿Eran los hombres de Salgado? ¿La habían venido a buscar para asegurarse de que no escapara? Se preparó para correr, tensando cada músculo de sus piernas, buscando un callejón por donde huir. Pero la ventanilla trasera bajó con un zumbido eléctrico suave, y no fue el rostro de un matón lo que vio, sino los ojos grises y serenos de Alejandro Valladares. «Sube», dijo él. No era una invitación galante, sino una orden de emergencia. «Te están siguiendo». Marina giró la cabeza bruscamente y vio, a media cuadra de distancia, la figura inconfundible de uno de los amigos de su tío, un hombre bajo y robusto que la observaba desde la esquina bajo un paraguas negro. El corazón le dio un vuelco violento.
Sus tíos no confiaban en ella, habían enviado a un vigilante. La trampa estaba cerrada. Miró de nuevo a Alejandro, a la seguridad que prometía el interior de ese vehículo blindado contra la realidad brutal de la calle. ¿Por qué hace esto?, preguntó ella, con la voz ahogada por la lluvia y el llanto contenido. Porque nadie debería tener que huir bajo la lluvia con tanto miedo en los ojos, respondió él, abriendo la puerta desde dentro. Marina no lo pensó más. El instinto de conservación anuló cualquier lógica o desconfianza. Se lanzó al interior del coche, el cuero suave de los asientos recibiéndola como un abrazo. La puerta se cerró, silenciando el rugido de la tormenta y dejándola envuelta en un silencio perfumado y cálido. Mientras el coche arrancaba suavemente, alejándose del vigilante en la esquina, Marina miró al hombre a su lado. No sabía si había cambiado un infierno por otro, pero por primera vez en años, sentía que el guión de su vida había tomado un giro que no había sido escrito por sus verdugos. El trayecto fue silencioso al principio. Alejandro le ofreció una toalla pequeña que sacó de un compartimento refrigerado, y ella se secó el rostro y el cabello con gratitud, sintiendo la suavidad del algodón egipcio contra su piel maltratada. El coche se deslizaba por las calles empedradas con una suavidad irreal, aislándolos del mundo exterior. No te llevaré a tu casa, rompió el silencio Alejandro, mirando al frente mientras el chofer conducía con destreza profesional. Sé que te esperan allí, y sé que no es para nada bueno. Marina se tensó. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó, el miedo volviendo a asomar sus garras. No tengo dinero para pagarle nada, señor. No soy lo que usted cree. Alejandro giró el rostro hacia ella, y su expresión se suavizó. Una sombra de dolor cruzó sus ojos, rápida pero visible. No quiero tu dinero, Marina. Y sé exactamente lo que eres. Eres una víctima de circunstancias que no pediste. Vamos a un lugar seguro. Una propiedad de mi familia que no uso a menudo. Allí podrás descansar, comer algo caliente y, lo más importante, nadie podrá entrar sin mi autorización explícita. Ni tus tíos, ni ese tal Salgado del que mis informantes me hablaron. La mención del nombre de Salgado hizo que la sangre de Marina se helara. ¿Cómo sabía tanto? ¿Quién era realmente este hombre? Pero el cansancio era tal que no tenía fuerzas para interrogarlo. Se dejó caer contra el respaldo, sintiendo como la adrenalina comenzaba a bajar, dejando paso a un agotamiento profundo. Llegaron a una mansión a las afueras de la ciudad, una estructura imponente rodeada de muros altos y jardines que, incluso bajo la lluvia y la oscuridad, se adivinaban magníficos. El coche se detuvo bajo un pórtico de piedra y el chófer, un hombre mayor con rostro amable, les abrió la puerta. Alejandro la guió hacia el interior, donde la calidez de una chimenea encendida la recibió. Esa noche, por primera vez en una década, Marina durmió en una cama con sábanas limpias que olían a lavanda, sin el temor constante de que la puerta se abriera de golpe. Sin embargo, el destino no había terminado de jugar sus cartas. A la mañana siguiente, mientras exploraba tímidamente la inmensa biblioteca de la casa, sintió una ola de náuseas repentina que la obligó a correr al baño más cercano. Arrodillada frente al inodoro, con el estómago convulso y la frente perlada de sudor frío, Marina sintió que el mundo se detenía. No era una simple indigestión. Llevaba semanas sintiéndose extraña, con un cansancio que iba más allá de lo físico y una sensibilidad olfativa que la mareaba. Se lavó la cara con agua fría, mirándose al espejo con horror creciente. Sus manos bajaron lentamente hasta su vientre plano. No puede ser, susurró al reflejo pálido que la devolvía la mirada. Dios mío, no puede ser. El recuerdo de una noche, 2 meses atrás, la asaltó. No había sido un cliente. Había sido una fiesta organizada por sus tíos en la casa, donde el alcohol corrió libremente y ella fue obligada a servir hasta la madrugada. Uno de los invitados, un socio joven de Gustavo, la había arrinconado en la cocina mientras todos los demás estaban demasiado borrachos para notar nada. Ella había luchado, había llorado, pero él había sido más fuerte. Había bloqueado ese recuerdo, lo había enterrado en lo más profundo de su subconsciente como mecanismo de defensa, pero ahora su cuerpo se lo recordaba con una brutalidad ineludible. Estaba embarazada. Embarazada en medio de una fuga, dependiendo de la caridad de un desconocido millonario, y perseguida por una familia que la quería vender. Salió del baño temblando, y se encontró con Alejandro en el pasillo. Él la observó con preocupación, notando su palidez extrema. ¿Estás enferma? ¿Necesitas un médico?, preguntó él, acercándose. Marina retrocedió, las lágrimas finalmente desbordándose.
no podía decirle. Si él sabía que estaba dañada, que llevaba el hijo de un abuso, seguramente la echaría a la calle. Los hombres como él buscaban la perfección, o al menos, problemas que pudieran solucionar con dinero. Un embarazo no deseado era un estigma, una mancha. Amigos, estamos en una parte crucial. Antes de seguir, comenten, ¿creen que Marina debería haber perdonado a sus tíos si le pidieran perdón de rodillas? Ahora sí, continuemos. El pánico se apoderó de ella, un terror helado y punzante que amenazaba con paralizarla. Sin embargo, en medio de aquel torbellino emocional, el recuerdo de Alejandro Valladares, con su mirada firme y su promesa tácita de seguridad, actuó como un faro en la tormenta, un ancla sólida a la que aferrarse desesperadamente. En ese preciso instante, con el corazón latiendo desbocado, Marina tomó la decisión que reescribiría no solo su destino, sino el de la vida inocente que crecía en su interior. La residencia de los Valladares era un universo completamente ajeno a todo lo que Marina había conocido. Al cruzar el umbral, se encontró inmersa en una construcción colonial impresionante que la dejó momentáneamente sin aliento. Los suelos de mármol pulido reflejaban la luz de candelabros antiguos, los jardines interiores parecían vergeles sacados de un cuento, y sobre todo, reinaba una sensación de paz, un silencio respetuoso que no había experimentado en 15 años de caos y gritos. Alejandro la guió personalmente hacia el ala de invitados, asegurándole con voz suave que tendría total privacidad. Allí le presentó a doña Clara, el ama de llaves, una mujer de rostro bondadoso y ojos que transmitían una calidez maternal inmediata. Ya sola en su nueva y espaciosa habitación, Marina se dejó caer al borde de la cama, hundiendo las manos en el edredón de seda. La rapidez de los acontecimientos la abrumaba. Su teléfono móvil, olvidado en el bolsillo de su abrigo, vibraba incesantemente sobre la mesa de noche, una insistencia furiosa que solo podía significar una cosa: su tío Gustavo había descubierto su huida. Las llamadas y los mensajes amenazantes se acumulaban, cada vibración un intento de arrastrarla de vuelta al infierno. Pero por primera vez en su vida, el terror visceral dio paso a una resolución de acero, fría y cortante. Con manos que apenas temblaban, tomó el aparato y lo apagó, cortando el último cordón umbilical con su pasado de pesadilla. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire limpio y perfumado de su nueva realidad. A la mañana siguiente, Alejandro le esperaba en su estudio, un espacio imponente revestido de madera oscura y libros antiguos. Con una paciencia infinita, se sentó frente a ella y la escuchó. Marina, con la voz quebrada al principio y más firme después, desgranó su historia. Le contó todo sin omitir detalles: la trágica muerte de sus padres en aquel accidente, la custodia que se convirtió en cautiverio, los años de abuso psicológico y explotación laboral, y finalmente, con la mirada baja y las mejillas ardiendo de vergüenza, le confesó los encuentros forzados y el embarazo producto de una violación. Alejandro escuchó sin interrumpir, su rostro transformado en una máscara de compasión profunda e indignación contenida. Su silencio no era de juicio, sino de validación, un espacio seguro donde el dolor de Marina podía ser expuesto sin miedo. Lo que te han hecho es un crimen, Marina, dijo él finalmente, su voz vibrando con una intensidad que hizo eco en la habitación. Pero respetaré tu decisión si no quieres tomar acciones legales inmediatas. Mi prioridad absoluta ahora es tu seguridad y la de tu bebé. Le ofreció alternativas generosas. Reubicación en otra ciudad, una identidad nueva, la posibilidad de empezar de cero lejos de San Miguel. Sin embargo, había un obstáculo legal que ella, en su desesperación, no había considerado. Legalmente, tus tíos podrían intentar reclamar derechos sobre el bebé si descubren tu embarazo y logran probar algún tipo de incapacidad o falta de recursos por tu parte, explicó él con seriedad clínica. El sistema a veces falla a las víctimas, Marina. Una nueva ola de ansiedad invadió a la joven. La idea de que Gustavo y Bernarda pudieran poner sus manos sobre su hijo la aterrorizaba más que cualquier golpe. Fue entonces cuando Alejandro, tras una pausa reflexiva, le presentó su propuesta más audaz, una solución tan radical como inesperada. Tengo una propuesta poco convencional, pero podría resolver múltiples problemas a la vez y blindarte completamente, continuó, mirándola fijamente a los ojos. Marina lo miró expectante, incapaz de imaginar qué podría ser. Un matrimonio legal, soltó él. Te daría mi apellido, protección legal inmediata y yo podría reconocer al niño como mío ante la ley. Sería un acuerdo, un contrato blindado para protegerte a ti y al bebé de cualquier reclamo familiar. La propuesta la dejó sin habla. Casarse. Unirse legalmente a un hombre que apenas conocía, un millonario que vivía en una estratosfera social inalcanzable. Sonaba a locura, a un guión de película inverosímil.
No tienes que responder ahora, añadió él rápidamente, notando su desconcierto y su miedo instintivo. Piénsalo. No hay ninguna presión. Tómate el tiempo que necesites para considerarlo, evalúa los pros y los contras con calma. Ella sintió que su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Gratitud, miedo, esperanza y duda se mezclaban en un cóctel vertiginoso. Una semana después, la realidad irrumpió violentamente en su refugio. Gustavo y Bernarda se presentaron en la mansión Valladares, exigiendo ver a su sobrina, gritando derechos de sangre y lanzando amenazas legales al personal de seguridad. El pánico inicial de Marina fue devastador, pero rápidamente fue reemplazado por una nueva fortaleza, alimentada por días de descanso y el apoyo incondicional que había recibido. Voy a enfrentarlos, decidió, poniéndose de pie con una dignidad que sorprendió incluso a doña Clara. Necesito terminar con esto de una vez por todas. El enfrentamiento tuvo lugar en el vestíbulo principal. Gustavo, rojo de ira, y Bernarda, con su habitual mueca de desprecio, la acusaron a gritos de ser una desagradecida, una ladrona y una ramera. Pero Marina, con Alejandro de pie a su lado como una torre de fortaleza, encontró por fin su voz. Ustedes no me criaron, me explotaron, replicó con una frialdad que heló la sangre de sus tíos. Me robaron mi herencia, mi juventud y mi dignidad. No tienen ningún derecho sobre mí, ni moral ni legal. Cada palabra era una liberación, un peso de años cayendo de sus hombros. Alejandro intervino entonces con una autoridad glacial, informándoles que Marina era una adulta bajo su protección personal y que cualquier intento futuro de contacto sería tratado como acoso y enfrentado con todo el peso de su equipo legal. Bernarda, antes de ser escoltada fuera, lanzó una última puñalada venenosa. ¿Por cuánto te vendiste, Marina? Podríamos haber conseguido un mejor precio en el mercado. Pero esta vez, el insulto no la hirió, al contrario, la fortaleció, confirmando que había tomado el camino correcto al huir de esos monstruos. Tras la partida de sus tíos, Marina sintió que las piernas le fallaban, no por debilidad, sino por la inmensa descarga de adrenalina. Alejandro la sostuvo antes de que pudiera caer. En ese momento de claridad absoluta, supo la respuesta a la propuesta que él le había hecho días atrás. Sobre tu propuesta, comenzó, su voz firme y decidida. La del matrimonio. Él la miró, dándole todo el espacio del mundo. Acepto, dijo ella. No solo por la protección, sino porque confío en ti, Alejandro. Y eso es algo que no había sentido por nadie en mucho, mucho tiempo. La ceremonia fue un asunto de extrema discreción, celebrada en la privacidad del estudio de Alejandro. Los únicos testigos fueron Roberto, su leal asistente personal, y doña Clara, cuyos ojos brillaban con lágrimas de emoción contenida. En cuestión de minutos, con unas pocas firmas y palabras solemnes, Marina Lombardi se convirtió en Marina Valladares. Un cambio de apellido que se sentía como ponerse una armadura de titanio. Esa noche cenaron en el jardín de invierno, bajo un techo de cristal que dejaba ver las estrellas. Alejandro, siempre un caballero, le aclaró los términos de su convivencia. Como te dije, esto es un pacto de protección. No es necesario que compartamos habitación ni intimidad, le aseguró, disipando cualquier temor que ella pudiera albergar sobre pagar su ayuda. Ella asintió, profundamente agradecida por su honorabilidad. Sin embargo, él le explicó la otra cara de la moneda, de cara al mundo, debían ser un matrimonio real y convincente. Habrá eventos sociales, reuniones de negocios, y la alta sociedad de San Miguel es un nido de víboras que nos observará con lupa. ¿Estás preparada para actuar ese papel?, le preguntó. Haré mi mejor esfuerzo por no avergonzarte, respondió ella con una sonrisa tímida pero sincera. Nunca podrías avergonzarme, Marina, replicó él con una seriedad que la conmovió hasta la médula. Eres una de las mujeres más fuertes y resilientes que he conocido en mi vida. Sus palabras encendieron un calor en el pecho de Marina, un sentimiento nuevo y desconocido que iba más allá de la simple gratitud. Aquella relación, nacida de la necesidad desesperada, comenzaba a tejerse con hilos de una genuina admiración mutua. Los días se convirtieron en semanas, y la vida en la mansión se transformó en una coreografía de respeto y descubrimiento constante. Compartían desayunos tranquilos donde discutían sobre literatura y noticias globales, y cenas íntimas donde él le revelaba los entresijos de su imperio y ella le hablaba con entusiasmo sobre sus planes para colaborar en la fundación benéfica de la familia. En esas conversaciones, Marina descubría a un hombre complejo, solitario y vulnerable bajo su fachada de poder, y él descubría a una mujer inteligente y perspicaz que había sobrevivido al infierno sin perder su humanidad.
La primera gran prueba de fuego llegó con la invitación a la gala anual del Club Empresarial de San Miguel. Era su debut oficial como la señora Valladares. Su embarazo apenas comenzaba a notarse, un secreto que el elegante vestido verde esmeralda, elegido personalmente por Alejandro, disimulaba a la perfección. «Estás preciosa», le susurró él al oído al entrar al salón de baile, ofreciéndole su brazo. «Estoy aterrorizada», admitió ella, sintiendo como cientos de ojos se clavaban en ellos. La noticia del matrimonio relámpago del soltero de oro había desatado un huracán de especulaciones. «Deja que miren», respondió él, apretando su mano con firmeza. «Estoy orgulloso de presentarte como mi esposa». La noche avanzaba entre copas de champán y conversaciones superficiales. Para sorpresa de ambos, Marina se desenvolvió con una gracia natural. Años de observación silenciosa como mesera le habían dado una intuición aguda para leer a las personas y navegar las corrientes sociales. Sin embargo, no todos eran amables. Una presencia en particular la hizo sentir como una presa: Camila Montes, una mujer de la alta sociedad, alta, escultural y con una mirada cargada de desdén. «Alejandro, por fin apareces, y esta debe ser tu misteriosa esposa», dijo Camila, su voz aguda goteando falsa dulzura. Alejandro la presentó con una frialdad evidente. «Camila Montes. Marina, mi esposa». «Encantada», dijo Camila, escaneando a Marina de arriba a abajo. Todo San Miguel se pregunta quién logró casar al inatrapable Alejandro. «Dicen que trabajabas sirviendo mesas, ¿verdad?». «Qué historia tan cenicienta». Su tono dejaba claro que la consideraba una intrusa, una oportunista de baja estofa. «El placer es mío», respondió Marina, manteniendo la compostura y devolviendo la mirada con firmeza. «Todo trabajo honesto es digno, señorita Montes». Camila soltó una risita burlona y desvió la mirada hacia el vientre de Marina, deteniéndose un instante de más, como si su visión de rayos X pudiera detectar el secreto. «Alejandro siempre ha sido muy reservado, pero últimamente toma decisiones impulsivas», comentó con veneno. Alejandro, notando la hostilidad creciente, cortó la conversación de raíz y se llevó a Marina a otro círculo de invitados. Más tarde, abrumada por la tensión, Marina se refugió en el tocador de damas. Mientras se refrescaba las muñecas con agua fría, la puerta se abrió y entraron Camila y otra mujer, sin percatarse de su presencia en uno de los cubículos privados. «Simplemente no lo creo», decía Camila, su voz resonando en los azulejos. «Podría haber tenido a cualquiera de nosotras, mujeres de su clase, y elige a esa don nadie. Es obvio lo que pasó, se las arregló para quedar embarazada y le hizo el viejo truco del bebé. Lo atrapó con la barriga». Las palabras fueron puñaladas directas al corazón de Marina. Sintió que le faltaba el aire, pero en lugar de esconderse y llorar como la antigua Marina hubiera hecho, una oleada de dignidad la impulsó a actuar. Salió del cubículo con la cabeza alta y se plantó frente a ellas en el espejo. «Disculpen», dijo con voz firme y serena. «No quería interrumpir una conversación tan fascinante y creativa sobre mi vida privada». Las dos mujeres dieron un salto, palideciendo bajo el maquillaje. Camila intentó recuperar la compostura. «Vaya, qué indiscreción escuchar conversaciones ajenas». Marina la cortó con una mirada de acero. «Observaciones muy agudas, señorita Montes, aunque inexactas en un punto crucial. Mi bebé no es de Alejandro». La confesión cayó como una bomba en el silencio perfumado del baño, dejando a ambas mujeres boquiabiertas. «Él lo sabe, por supuesto. Si decidió casarse conmigo a pesar de eso, sus razones son asunto nuestro y hablan de su calidad humana, algo que usted parece desconocer. Pero le aseguro que no lo atrapé de ninguna manera». Sin esperar respuesta, salió del baño con el corazón desbocado pero el alma intacta. Al regresar al salón, Alejandro notó su palidez y se la llevó de inmediato. En el auto, de regreso a casa, ella le contó lo sucedido, temiendo su reacción ante la revelación pública de que el hijo no era suyo. Para su sorpresa, Alejandro no se molestó por el chisme, sino por el dolor que le habían causado. «No me importa lo que piense Camila o cualquier otra persona», dijo con una serenidad que la desarmó. «Solo me importan tú y el bebé. Soy perfectamente capaz de manejar los rumores, Marina. Lo que me preocupa es cómo te afecta a ti». En la penumbra del auto, frente a la mansión, la tensión romántica entre ellos era casi eléctrica. «Lo hago porque me importas, Marina. Mucho más de lo que nuestro acuerdo estipula». Era la primera vez que verbalizaba que sus sentimientos habían trascendido el contrato. Esa noche, aunque durmieron separados, algo fundamental había cambiado.
La confesión de Marina, lejos de crear una brecha, había cimentado su unión. Él admiraba su valentía, ella se sentía invencible con su apoyo. Semanas después, una visita rutinaria al ginecólogo les trajo una sorpresa monumental. El médico, con una sonrisa amplia, giró al monitor del ultrasonido. No hay un solo corazón latiendo aquí, anunció. Son gemelos. Marina y Alejandro se miraron atónitos, y luego una alegría explosiva los inundó. Iban a tener una familia instantánea, 2 pequeños milagros. La noticia fortaleció su vínculo de una manera indescriptible. Pasaban horas debatiendo nombres, diseñando la guardería, soñando despiertos. El acuerdo de conveniencia se desvanecía, reemplazado por la realidad de un futuro compartido. Un día, Marina fue de compras a una boutique infantil exclusiva. Mientras acariciaba unos patucos de lana, sintió una presencia gélida a su espalda. Marina Lombardi, o debería decir, señora Valladares. La voz de Camila Montes destilaba veneno puro. Señorita Montes, qué sorpresa, saludó Marina sin inmutarse. Camila miró su vientre ya prominente. Veo que los rumores eran ciertos. Felicidades por los gemelos, o bastardos, como prefieras llamarlos. No creas que este cuento de hadas durará. Alejandro merece algo mejor que una cazafortunas con equipaje extra. El insulto fue vil, pero Marina ya no era una víctima. Aprecio su preocupación, pero estamos perfectamente, respondió. Y entonces, sin planearlo, la verdad brotó de sus labios. Amo a Alejandro, y eso es algo que una persona amargada como usted nunca entenderá. Amor. Se burló Camila, intentando agarrarla del brazo con agresividad. Vives de su dinero y lo llamas amor. Suelte a mi esposa inmediatamente. La voz de Alejandro tronó en la tienda. Había entrado silenciosamente para darle una sorpresa a Marina y había escuchado todo. Se acercó con paso depredador, sus ojos grises lanzando rayos. El dueño de la tienda, avergonzado, le pidió a Camila que se retirara y no volviera. Esa noche, la cena fue diferente. Marina, aún temblando por la confrontación y su propia confesión, le susurró, a veces me pregunto por qué alguien como tú querría estar conmigo. No tengo tu mundo, ni tu educación. Alejandro se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Tengo todo ese mundo, Marina, y nada de eso me ha hecho feliz. Tú sí. Las palabras flotaron, pesadas y hermosas. La gente como Camila valora los apellidos. Yo te valoro por tu coraje, tu honestidad y tu capacidad infinita de amar a pesar del dolor. Eso es lo único que importa. Las lágrimas de felicidad rodaron por el rostro de Marina. A veces no puedo creer que esto sea real, sollozó sonriendo. Es muy real, afirmó él, acercando su rostro al de ella. Y quiero que sepas algo. Cuando propuse este matrimonio, fue por protección. Pero en estos meses, me he enamorado de ti, Marina. Perdidamente. No es gratitud, no es lástima. Es amor. Marina sintió que su corazón estallaba. Se inclinó y unió sus labios con los de él. Fue un beso tierno, salado por las lágrimas, que rápidamente se profundizó, cargado de meses de deseo reprimido y adoración mutua. Yo también te amo, susurró ella contra sus labios. Te he amado desde que me salvaste bajo la lluvia. Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminó la habitación entera. Entonces, dijo él, convirtamos este acuerdo de papel en un matrimonio de verdad, en todos los sentidos. Y así, bajo la luz de las estrellas de San Miguel, 2 almas rotas comenzaron a sanar juntas, construyendo un amor indestructible sobre las ruinas de su pasado. Susana se rió, una risa fría que rebotó en las paredes de cristal. Oh, por favor. No seas ingenua, querida. Estamos hablando de negocios reales, de poder. El amor es un lujo que los hombres como Alejandro se permiten solo hasta que interfiere con su ambición. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en Alejandro. Piénsalo bien. Con esta fusión serás el hombre más poderoso del continente. Sin ella, bueno, digamos que los Montes tenemos formas de hacer que la competencia se vuelva irrelevante. La amenaza velada flotó en el aire, densa y tóxica. Alejandro se puso de pie lentamente, ajustándose el saco con una calma que contrastaba con la tormenta que se veía en sus ojos grises. Gerardo, Camila, comenzó, usando un tono que sus empleados reconocían como el preludio de un despido fulminante. Creo que han cometido un error de cálculo fundamental. Ah, sí, desafió Gerardo,
cruzándose de brazos. ¿Cuál sería ese error, muchacho? Han asumido que mi imperio es lo más valioso que tengo, respondió Alejandro, tomando la mano de Marina y entrelazando sus dedos con los de ella sobre la mesa de caoba. Mi legado no son mis edificios, ni mis cuentas bancarias, ni mi posición en la lista de Forbes. Mi legado son mi esposa y mis hijos. Y no existe cifra en este mundo, ni alianza estratégica, que valga un solo segundo de su felicidad o de mi integridad. Marina sintió una oleada de orgullo tan intensa que le quemó la garganta. Apretó la mano de su esposo, transmitiéndole todo su amor y apoyo en ese gesto silencioso. Estás cometiendo un suicidio empresarial, escupió Camila, perdiendo la compostura elegante. Te destruiremos. Te lo juro, Alejandro. Te arrepentirás de haber elegido a esta sirvienta sobre mí. Salgan de mi oficina, ordenó Alejandro, señalando la puerta con un gesto imperioso. Y si vuelven a amenazar a mi familia o a mi empresa, descubrirán que yo también tengo formas de hacer que mis enemigos se vuelvan irrelevantes. Y les aseguro que mis métodos son mucho menos diplomáticos. Humillados y furiosos, los Montes recogieron sus documentos y salieron de la sala, dejando tras de sí un silencio cargado de adrenalina. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se giró hacia Marina y la envolvió en un abrazo feroz, como si quisiera asegurarse de que seguía allí, real y tangible. Lo siento, murmuró él contra su cabello. Siento que hayas tenido que escuchar eso. No lo sientas, respondió ella, levantando el rostro para mirarlo a los ojos. Necesitaba escucharlo. Necesitaba ver cómo los ponías en su lugar. Eres un hombre increíble, Alejandro Valladares. Esa noche, de regreso en la mansión, la atmósfera era de celebración contenida. Habían ganado una batalla importante, pero sabían que la guerra no había terminado. Los Montes no eran enemigos que se rendían fácilmente. Sin embargo, por ahora, tenían algo más importante en que concentrarse, su familia. Los meses pasaron y los gemelos, Sofía y Julián, crecieron rodeados de amor y seguridad. Sofía tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa traviesa de su padre, mientras que Julián había heredado la seriedad reflexiva de Alejandro y la dulzura de Marina. Eran la luz de la casa, llenando los pasillos con risas y balbuceos que borraban cualquier rastro de sombra del pasado. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía una última prueba reservada para ellos. Una prueba que no vendría de enemigos externos, sino del pasado mismo de Marina, un fantasma que ella creía haber exorcizado para siempre. Una tarde lluviosa, mientras Marina jugaba con los niños en la alfombra de la sala, el teléfono de la casa sonó. Doña Clara contestó y, tras unos segundos, palideció visiblemente. Señora Marina, dijo con voz temblorosa, extendiéndole el auricular inalámbrico. Es del Hospital General. Dicen que es urgente. Se trata de su tía Bernarda. Marina sintió que la sangre se le helaba. No había sabido nada de sus tíos desde que huyeron de la ciudad tras el escándalo de la entrevista. ¿Qué pasa con ella?, preguntó, tomando el teléfono con reticencia. La voz al otro lado de la línea era profesional pero grave. Señora Valladares, lamentamos informarle que su tía, la señora Bernarda, ha sido ingresada en estado crítico. Sufrió un accidente cerebrovascular masivo. Está sola y ha estado preguntando por usted. Los médicos no creen que pase de esta noche. Marina colgó el teléfono lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. Bernarda, la mujer que la había maltratado, que la había vendido, que la había despreciado toda su vida, se estaba muriendo. Y le estaba llamando. Cuando Alejandro llegó a casa y se enteró de la noticia, su reacción fue protectora. No tienes que ir, Marina. Nadie te juzgaría si no lo hicieras. Después de todo lo que te hicieron, no les debes nada. Lo sé, respondió ella, mirando la lluvia golpear contra los cristales. Sé que no les debo nada. Pero si no voy, si no la enfrento una última vez, sentiré que todavía tienen poder sobre mí. Necesito cerrar este capítulo, Alejandro. Necesito verlo terminar con mis propios ojos. Alejandro asintió, comprendiendo su necesidad de cierre. Entonces iré contigo. No entrarás sola en esa habitación. El viaje al hospital fue silencioso. Al llegar, el olor a desinfectante y enfermedad trajo a Marina recuerdos amargos de la muerte de sus padres, pero se obligó a seguir caminando. En la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente, yacía Bernarda. Parecía mucho más pequeña y frágil de lo que Marina recordaba. Su rostro, antes siempre contorsionado en una mueca de disgusto,
estaba ahora flácido y pálido. Al sentir su presencia, Bernarda abrió los ojos con dificultad. Al ver a Marina, una chispa de reconocimiento cruzó su mirada nublada. Intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo ininteligible. Marina se acercó a la cama, manteniendo una distancia prudente, con Alejandro de pie justo detrás de ella como un guardián silencioso. «Estoy aquí, Bernarda», dijo Marina con voz tranquila. No había odio en su tono, solo una profunda tristeza por la vida desperdiciada de esa mujer. «¿Querías decirme algo?» Bernarda movió la mano débilmente sobre las sábanas. Con un esfuerzo supremo, logró susurrar una palabra, áspera y quebrada: «Perdón». La palabra quedó suspendida en el aire estéril de la habitación. «Perdón». 5 letras que podrían haber cambiado todo si se hubieran dicho años atrás. Marina miró a la mujer que había hecho de su vida un infierno y sintió nada. El odio se había evaporado, reemplazado por una indiferencia pacífica. «Te perdono», dijo Marina finalmente. «No por ti, sino por mí. Porque no quiero cargar con el veneno de tu recuerdo el resto de mi vida. Te perdono para ser libre». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Bernarda. Cerró los ojos y su respiración se volvió más lenta, más superficial. Minutos después, el monitor cardíaco emitió un pitido continuo, señalando el final. Bernarda había muerto. Al salir del hospital, la lluvia había cesado. El aire de la noche estaba fresco y limpio. Marina respiró hondo, sintiendo que un peso invisible se había levantado de sus hombros para siempre. Miró a Alejandro, que le esperaba junto al coche, y sonrió. «¿Estás bien?», preguntó él, tomándola de la mano. «Sí», respondió ella con sinceridad. «Por primera vez en mi vida, soy completamente libre. El pasado ha muerto esta noche, Alejandro. Solo queda el futuro». ¿Y qué futuro les esperaba? Años después, la Fundación Valladares se había convertido en un referente nacional en la lucha contra la violencia doméstica y el empoderamiento de mujeres vulnerables. Marina, ahora una figura respetada y admirada, lideraba la organización con pasión y eficacia, usando su propia historia para inspirar a miles. Alejandro seguía siendo un titán de los negocios, pero todos sabían que su reunión más importante del día era siempre la cena con su esposa y sus hijos. Sofía y Julián crecieron sabiendo que eran amados incondicionalmente, aprendiendo de sus padres que la verdadera fuerza no reside en el poder o el dinero, sino en la bondad, la resiliencia y la capacidad de perdonar. En su aniversario número 20, Alejandro y Marina renovaron sus votos en el mismo jardín donde todo había comenzado. Rodeados de amigos, familia y sus hijos ya universitarios, se miraron a los ojos con la misma intensidad que aquella primera noche bajo la lluvia. «Gracias», le susurró Alejandro al oído mientras bailaban. «¿Por qué?», preguntó ella sonriendo. «Por subirte a mi coche esa noche. Por ser valiente. Por darme una vida que vale la pena vivir». Marina apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos y dejándose llevar por la música. Había sido un camino largo y doloroso, lleno de espinas y tormentas, pero había valido la pena cada paso para llegar a ese momento de paz perfecta. De la oscuridad más profunda había nacido la luz más brillante. Y mientras la luna iluminaba San Miguel, Marina supo que su historia, la historia de la chica de los moretones y el millonario solitario, no era solo un cuento de hadas. Era una prueba de que, a veces, el amor realmente puede salvarnos. Este matrimonio de conveniencia en uno real en todos los sentidos, propuso él, aunque la pregunta flotaba en el aire más como una confirmación que como una duda. La respuesta estaba escrita en la electricidad que recorría sus dedos entrelazados, en la profundidad de sus miradas y en la promesa silenciosa de un futuro construido sobre los cimientos de la elección propia, no de la necesidad. Esa noche, la habitación de invitados quedó vacía y fría, pues Marina cruzó el umbral de la suite principal no como una huésped, sino como la dueña absoluta del corazón de Alejandro. En el refugio de sus brazos, entre susurros y caricias que borraban las cicatrices del pasado, encontró por fin la definición tangible de la palabra hogar. Sin embargo, la felicidad, como el clima de la montaña, es a menudo predecesora de tormentas imprevistas. Semanas después, con el embarazo alcanzando el 7º mes, una madrugada de terror rompió su burbuja. Marina despertó con un grito ahogado, su cuerpo convulsionado por contracciones violentas y prematuras. El pánico, frío y agudo, se apoderó de Alejandro mientras conducía hacia el hospital, su mente proyectando escenarios catastróficos donde perdía lo que más amaba. Por fortuna, el destino fue misericordioso. Fue una falsa alarma, un aviso severo de su cuerpo agotado por el estrés acumulado.
Los médicos lograron detener el proceso, pero la sentencia fue irrevocable, reposo absoluto. Cualquier alteración emocional o física podría ser fatal para los bebés, advirtió el obstetra con gravedad. Alejandro no lo dudó. Canceló juntas, pospuso viajes y trasladó su oficina a la casa. Pero la ciudad seguía siendo ruidosa y estresante, así que tomó una decisión radical: se mudarían temporalmente a la finca La Alborada, una propiedad ancestral de los Valladares en las afueras de San Miguel, un santuario de paz rodeado de agaves y silencio. Los días en la finca transcurrieron con una lentitud balsámica. Alejandro se transformó en el enfermero más devoto, anticipando cada necesidad de Marina. Allí, bajo la sombra de los mezquites, eligieron los nombres: Sofía, como la madre de Alejandro, y Julián, en honor al padre de Marina. Todo parecía perfecto hasta que la realidad exterior logró filtrar su veneno a través de los muros de piedra. Roberto, el asistente de Alejandro, llamó una tarde con la voz tensa. Señor, sus tíos Gustavo y Bernarda han concedido una exclusiva a una revista de chisme sensacionalista. Están diciendo barbaridades. La calma se hizo añicos. La entrevista era un compendio de difamaciones viles. Pintaban a Marina como una manipuladora experta que había seducido a un millonario ingenuo, insinuando cruelmente que los gemelos no eran de Alejandro, sino de algún cliente de su pasado oscuro. Marina leyó los titulares con lágrimas de rabia, no por ella, sino por el legado digital que heredarían sus hijos. No puedo quedarme callada, Alejandro. El silencio otorga, y no voy a permitir que mis hijos crezcan leyendo mentiras sobre su madre. Alejandro quiso protegerla, demandar y callar, pero vio en los ojos de su esposa un fuego nuevo, una determinación de acero. Ella tenía razón. Necesitaba reclamar su narrativa. Contactaron a Patricia Landa, la periodista más respetada del diario El Universal. La entrevista se realizó en el jardín de la finca, sin filtros ni dramatismos. Marina habló con una honestidad descarnada que desarmó a la periodista. Narró la pérdida de sus padres, la explotación de sus tíos y cómo Alejandro la había salvado sin pedir nada a cambio. Cuando llegó el tema del embarazo, miró a la cámara con dignidad inquebrantable. Mis hijos fueron concebidos en circunstancias dolorosas antes de conocer a mi esposo. Pero Alejandro es su padre en cada sentido que importa, el del amor, el cuidado y la presencia. Algo que mis parientes biológicos jamás entenderán. La publicación fue un terremoto mediático. Lejos de juzgarla, el país se volcó en apoyo. Marina se convirtió en un símbolo de resiliencia. Acorralados por el rechazo social y una inminente demanda millonaria por difamación, Gustavo y Bernarda huyeron de la ciudad como ratas cuando se hunde el barco, desapareciendo en el anonimato del norte del país. La paz regresó justo a tiempo. 2 semanas antes de la fecha prevista, los dolores volvieron, pero esta vez eran definitivos. En la sala de partos, entre el dolor y la euforia, Alejandro sostuvo la mano de Marina como si fuera su ancla a la tierra. Te amo, le susurró. Gracias por salvarme. Tú te salvaste sola, respondió él con devoción. Yo solo tuve el privilegio de sostener la linterna. El llanto vigoroso de Sofía y Julián llenó la habitación, sellando el pacto de amor más puro que existía. Eran perfectos, pequeños milagros que respiraban. Los meses siguientes fueron un torbellino de pañales y noches en vela, pero también de una felicidad que ninguno de los dos creía merecer. Pero mientras disfrutaban de su familia, en las sombras, la envidia no descansaba. Camila Montes había regresado de Asia, y no venía sola. Traía a su padre, Gerardo Montes, y un plan maestro para destruir a los Valladares mediante una fusión empresarial envenenada. La reunión fue solicitada con urgencia de vida o muerte para la empresa. Alejandro acudió a la sede corporativa, pero esta vez no fue solo. Marina, dejando a los gemelos al cuidado de doña Clara, caminó a su lado, vestida con una elegancia sobria que irradiaba poder. En la sala de juntas, Gerardo Montes deslizó la propuesta sobre la mesa de caoba. Una fusión que convertiría a Alejandro en el hombre más rico del continente, a cambio de una cláusula de garantía familiar. El divorcio de Marina y un matrimonio estratégico con Camila. Es por el bien del legado, Alejandro, dijo Camila con una sonrisa viperina, ignorando deliberadamente a Marina. Necesitas una mujer a tu altura, no una distracción. Alejandro leyó el documento, su rostro endureciéndose hasta parecer piedra tallada. Fue Marina quien rompió el silencio, su voz tranquila cortando el aire tenso como una navaja. Señora Montes, parece que su percepción de nuestro matrimonio es errónea. No fue un arreglo, sino una decisión basada en el amor y el respeto mutuo.
Dos conceptos que quizás le resulten ajenos. Camila soltó una carcajada burlona. Por favor. Deja de jugar a la casita. Alejandro es un hombre de negocios. Al final, el dinero siempre manda. Alejandro cerró la carpeta con un golpe seco que hizo saltar a Gerardo. Se puso de pie, imponente, y tomó la mano de Marina, besando sus nudillos frente a sus enemigos. Te equivocas, Camila. El dinero manda para quienes no tienen nada más. Yo lo tengo todo aquí, en esta mujer y en los hijos que me esperan en casa. Su mirada gris se clavó en Gerardo. Tu oferta es insultante. Mi empresa seguirá siendo independiente, y mi familia seguirá unida. Y si intentan cualquier movimiento hostil contra nosotros, descubrirán que he reservado un fondo de guerra específicamente para desmantelar al Grupo Montes pieza por pieza. Lárguense de mi edificio. La humillación en el rostro de Camila fue un poema de justicia poética. Salieron de la sala derrotados, comprendiendo demasiado tarde que no se puede comprar lo que no tiene precio. Años más tarde, la finca La Alborada se llenaba de risas durante la fiesta del 10º cumpleaños de los gemelos. Marina, observando desde el porche cómo Alejandro enseñaba a Julián a montar a caballo mientras Sofía corría tras ellos, sintió una paz profunda. Habían sobrevivido a la violencia, a la calumnia y a la envidia. Habían construido una fortaleza indestructible con los ladrillos que la vida les había lanzado para herirlos. Alejandro se acercó, rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En que valió la pena cada moretón, cada lágrima y cada miedo, respondió ella, girándose para besarlo. Porque todo eso me trajo hasta aquí. Hasta ti. El sol se ponía sobre San Miguel, bañando el mundo en oro, testigo mudo de que, a veces, los finales felices no se encuentran, se luchan y se ganan. La estocada verbal fue directa y buscaba sangre, haciendo que Camila palideciera, no de vergüenza, sino de una rabia gélida que le tensó los músculos del cuello. ¡Qué conmovedor!, replicó ella con un sarcasmo que goteaba como ácido sobre la mesa de juntas. Pero los negocios son negocios, querida Marina. Y $100 millones deberían ser más que suficientes para compensar tus delicados sentimientos heridos y asegurar tu futuro lejos de aquí. La crudeza de sus palabras no era solo un insulto, era una declaración de principios, una ventana abierta a su alma vacía donde todo, absolutamente todo, tenía una etiqueta de precio. Alejandro se puso de pie lentamente, pero su movimiento irradiaba una energía letal que hizo que Gerardo Montes retrocediera instintivamente en su silla. Esta reunión ha terminado, sentenció Alejandro con una voz que resonó como un trueno bajo en la sala acústica. Cualquier propuesta que incluya la disolución de mi familia es un insulto personal y una pérdida de tiempo imperdonable. Les agradezco su visita, pero declino su oferta y les sugiero que busquen la salida antes de que llame a seguridad. Gerardo se levantó también, alisándose el traje con manos temblorosas, intentando recuperar una dignidad que ya había perdido. Piénsalo bien, Alejandro. Los Montes no olvidamos una afrenta como esta. Estás declarando una guerra que no puedes ganar. Mi familia no tiene precio, Gerardo, respondió Alejandro con una firmeza inquebrantable, mirándolo a los ojos sin parpadear. Y le sugiero que reconsidere sus estrategias de negociación. Hay líneas morales que un hombre de honor jamás cruza, algo que ustedes evidentemente olvidaron hace mucho tiempo. La tensión en la sala era tan densa que el aire parecía haberse vuelto sólido. La batalla había sido declarada abiertamente, sin vuelta atrás. Camila, que había permanecido sentada observando la escena con ojos de depredadora, se giró hacia Marina con una expresión de puro veneno. Siempre me pregunté qué vio él en ti, una simple mesera sin clase. Ahora lo entiendo, siseo con desprecio. Eres una excelente actriz. Marina sostuvo su mirada sin bajar la cabeza, sintiendo la mano de Alejandro apoyada en su hombro como un escudo protector. La verdad, señorita Montes, es que usted no puede comprar lo que Alejandro y yo compartimos, ni con todo el dinero de sus cuentas en Suiza. El amor y la lealtad no se cotizan en la bolsa de valores. Esta no es la última palabra, Marina, amenazó Camila, levantándose con un movimiento brusco y calculado, tomando su bolso de diseñador como si fuera un arma. Nadie rechaza a mi familia y sale indemne. Se arrepentirán de este día. No estamos rechazando a su familia, intervino Alejandro, colocándose protectoramente entre su esposa y la mujer que destilaba odio. Estamos rechazando una propuesta inmoral y podrida. Hay una diferencia fundamental que espero algún día logren comprender. Cuando los Montes finalmente se marcharon, dejando tras de sí una estela de perfume costoso y amenazas veladas, Marina se dejó caer en la silla de cuero.
El estrés de la confrontación finalmente hizo mella en su cuerpo, y sus manos comenzaron a temblar. Alejandro se arrodilló a su lado de inmediato, tomando sus manos entre las suyas. ¿Estás bien?, preguntó con urgencia, escaneando su rostro en busca de signos de colapso. Sí, aseguró ella, forzando una sonrisa cansada pero genuina. Solo estoy preocupada. Camila no es del tipo de persona que acepta un no por respuesta. Su ego es más grande que su imperio. De regreso en la seguridad de su hogar, mientras observaban a los gemelos dormir plácidamente en sus cunas, ajenos a la tormenta que se avecinaba, reflexionaron. Sobre la batalla que acababan de librar. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando los rostros inocentes de Sofía y Julián. ¿Algún arrepentimiento por haberme recogido esa noche lluviosa?, preguntó ella en voz baja, buscando confirmación en la mirada de su esposo. Solo me arrepiento de no haberte encontrado antes, respondió él besando su frente con devoción. Para haberte ahorrado todo el sufrimiento que viviste. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Marina. Habían ganado esa batalla en la sala de juntas, pero ambos sabían que la guerra apenas comenzaba. Camila Montes, con su orgullo herido y los vastos recursos de su conglomerado internacional, no se detendría ante nada para conseguir su venganza. Su siguiente movimiento no sería una propuesta comercial, sino un ataque frontal diseñado para destruir el imperio de Alejandro y, con él, su felicidad doméstica. Alejandro reforzó la seguridad de su familia y de su empresa, contratando expertos en ciberseguridad y guardaespaldas adicionales, preparándose para el inevitable contraataque. Sabía que Camila buscaría una vulnerabilidad, una grieta en su armadura financiera. Lo que no imaginaba era que la mayor fortaleza de su imperio, su integridad intachable, sería el objetivo de la campaña más sucia y destructiva que jamás había enfrentado. La venganza de Camila no se hizo esperar. Un mes después de la reunión, un artículo explosivo apareció en un influyente blog financiero global, firmado por un periodista conocido por sus vínculos oscuros con el Grupo Montes. El titular era devastador y estaba diseñado para causar pánico instantáneo. Crisis en Grupo Valladares, rumores de fraude contable masivo y lavado de dinero. Era un ataque directo a la yugular. El artículo, construido sobre medias verdades, documentos falsificados y testimonios de fuentes anónimas inexistentes, era una obra maestra de la difamación corporativa. Acusaba a la empresa de Alejandro de irregularidades graves en sus operaciones internacionales, pintando un cuadro de corrupción sistémica. Era falso, completamente fabricado, pero lo suficientemente detallado y técnico como para sembrar la duda en los mercados. Las acciones del Grupo Valladares comenzaron a caer en picado esa misma mañana. Los teléfonos en las oficinas no dejaban de sonar, inversores, socios y bancos exigían explicaciones. Es un ataque coordinado, concluyó Alejandro tras leer el artículo en su tablet, su rostro convertido en una máscara de furia controlada mientras caminaba de un lado a otro de su despacho en casa. Quieren ponerme contra las cuerdas, asfixiarme financieramente para que me desespere y vuelva a ellos a suplicar por su fusión salvadora. Quieren que me arrodille. Marina lo miró desde el sofá, no con miedo, sino con una resolución de acero en sus ojos verdes que le recordó a Alejandro por qué se había enamorado de ella. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. La forma en que enfatizó la palabra podemos lo llenó de una fuerza renovada. No estaba solo en esto, tenía una compañera de guerra. Luchar, respondió él, deteniéndose frente a ella. Luchar con la única arma que ellos no conocen y no pueden comprar, la verdad. Mientras su equipo legal preparaba demandas por difamación y sus ejecutivos intentaban estabilizar la hemorragia en los mercados bursátiles, Marina puso en marcha su propio plan, una estrategia lateral que Alejandro no había previsto. Como parte de su trabajo en la Fundación Benéfica, Marina había establecido contacto con periodistas de investigación serios, gente que se dedicaba a destapar realidades incómodas. Uno de ellos, Ricardo Méndez, era conocido por su integridad insobornable y por haber expuesto casos de corrupción gubernamental en el pasado. Marina decidió que era hora de jugar el juego de Camila, pero cambiando las reglas del tablero. Le proporcionó a Ricardo la documentación que Alejandro había recopilado durante su proceso de diligencia debida sobre el Grupo Montes meses atrás, antes de que siquiera consideraran la fusión. La información contenida en esos archivos era explosiva, material radiactivo que Alejandro había decidido no usar por ética profesional, pero que ahora era necesario para la supervivencia. Había pruebas documentales, fotografías y correos electrónicos internos que demostraban prácticas laborales inhumanas en las fábricas asiáticas de los Montes, jornadas de 18 horas, condiciones de seguridad nulas y, lo más horroroso de todo, indicios claros de trabajo infantil encubierto en sus cadenas de suministro textil.
No quiero que esto parezca una venganza personal, le explicó Marina a Ricardo mientras le entregaba el disco duro en una cafetería discreta del centro. Esto es sobre responsabilidad corporativa y derechos humanos. Estas prácticas deben salir a la luz, independientemente de nuestra disputa con ellos. El periodista, tras revisar la solidez de las pruebas y verificar las fuentes, aceptó investigar el caso a fondo, advirtiéndole de las posibles consecuencias. Los montes son poderosos y peligrosos, Marina, le dijo con seriedad. Lo sé, respondió ella con calma. Pero no podemos permitir que el miedo nos impida hacer lo correcto. Ellos atacaron nuestra integridad con mentiras, nosotros responderemos con la verdad. El reportaje de Ricardo Méndez se publicó una semana después en la portada de uno de los periódicos más respetados del continente. El impacto fue sísmico, mucho mayor que el del blog financiero. La investigación, rigurosa, detallada y devastadora, provocó una reacción en cadena global. Organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron investigaciones formales inmediatas. Inversores éticos y fondos de pensiones retiraron su capital del Grupo Montes en cuestión de horas. Incluso gobiernos extranjeros anunciaron una revisión de sus licencias de operación. La reputación de los Montes, construida cuidadosamente durante décadas, se desmoronó como un castillo de naipes bajo un huracán. Camila apareció en televisión nacional, visiblemente alterada, con el maquillaje corrido y la voz temblorosa, acusando a Alejandro de orquestar una campaña de desprestigio. Pero su defensa sonaba hueca y desesperada frente a la contundencia de las fotografías y los testimonios de los trabajadores explotados. La crisis se agravó cuando otros medios comenzaron a tirar del hilo, descubriendo aún más irregularidades fiscales y sobornos. La mentira de los Montes se derrumbaba bajo su propio peso tóxico. Mientras tanto, una auditoría independiente solicitada por Alejandro exoneró por completo al Grupo Valladares de cualquier irregularidad, confirmando la falsedad de las acusaciones. La confianza de los inversores regresó con la fuerza de un tsunami invertido, y las acciones de la compañía no solo recuperaron su valor original, sino que alcanzaron máximos históricos, impulsadas por la imagen de transparencia y fortaleza que Alejandro había proyectado durante la crisis. La jugada maestra de Camila había fracasado estrepitosamente, volviéndose en su contra con la violencia de un boomerang afilado. La crisis de reputación para los Montes alcanzó su punto de ebullición cuando la junta directiva de su propio conglomerado, aterrorizada por la fuga de capitales y las sanciones internacionales, forzó una reunión de emergencia. Gerardo Montes, el patriarca que se creía intocable, se vio obligado a anunciar su renuncia inmediata como CEO, citando razones de salud que nadie creyó, pero que todos aceptaron para salvar lo poco que quedaba de la empresa. Fue el final ignominioso de una carrera construida sobre la soberbia. Camila, la arquitecta de su propia desgracia, se convirtió en una paria social y empresarial. Acosada por la prensa y despreciada por sus antiguos aliados, desapareció del ojo público bajo el amparo de la noche, refugiándose en una clínica de reposo en Suiza, lejos del escándalo que ella misma había provocado con su envidia corrosiva. Sin embargo, la caída de los Montes no trajo una celebración eufórica para Alejandro y Marina, sino un profundo sentimiento de alivio y una reflexión seria sobre el poder y la responsabilidad. No habían buscado la destrucción de nadie. Simplemente habían defendido con uñas y dientes el santuario que habían construido juntos. Habían demostrado al mundo, y sobre todo a sí mismos, que la integridad era, al final del día, el activo más valioso e indestructible de todos. El tiempo, el gran sanador, continuó su marcha inexorable. Un año después de aquella tormenta mediática, la familia Valladares se reunió para celebrar un hito lleno de luz, el primer cumpleaños de los gemelos en la paz absoluta de la finca La Alborada. Sofía y Julián, que ya daban sus primeros pasos inseguros y balbuceaban palabras que derretían el corazón de sus padres, eran el centro de un universo de amor incondicional. El jardín estaba decorado con guirnaldas de flores silvestres y globos de colores pastel, mientras el aroma a pastel de vainilla y tierra mojada llenaba el aire. Al caer la tarde, el sol comenzó a ponerse sobre los campos de agave, pintando el cielo de San Miguel con los mismos tonos violetas y dorados de aquel día lejano en que sus caminos se cruzaron por primera vez en la cafetería. Alejandro observaba a sus hijos jugar sobre una manta extendida en el césped, riendo mientras intentaban atrapar burbujas de jabón. Marina se acercó a él, cargando a Julián que comenzaba a frotarse los ojos con sueño, y se apoyó en su hombro. ¿En qué piensas tan profundamente?, preguntó ella suavemente, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Alejandro rodeó su cintura con un brazo, atrayéndola más hacia sí. En lo increíblemente afortunado que soy, respondió, besando su sien. Pienso en como un simple acto,
El impulso de ayudar a alguien bajo la lluvia aquella noche tuvo el poder de transformar mi existencia de una manera tan radical. Me diste una familia, Marina. Me diste un propósito que va mucho más allá de los balances financieros y los rascacielos. Me enseñaste a vivir de verdad. Marina sonrió, y sus ojos verdes se llenaron de lágrimas de gratitud al recordar el camino espinoso que había recorrido. De ser una joven aterrorizada, sin voz y sin esperanza, sometida a la crueldad de sus tíos, se había transformado en una mujer fuerte, una madre leona y una esposa amada. De vivir con el miedo constante a ser lastimada, había pasado a enfrentar y vencer amenazas que habrían destruido a su antiguo yo. Su vida era un testimonio viviente de la resiliencia inagotable del espíritu humano y del poder redentor del amor genuino. Miró a sus hijos, el futuro extendiéndose ante ellos brillante y lleno de promesas, libre de las sombras que habían oscurecido su propia infancia. A veces todavía pienso en esa noche, confesó ella en un susurro. Estaba tan asustada, tan llena de desconfianza hacia el mundo. Nunca imaginé, ni en mis sueños más salvajes, que encontraría no solo seguridad, sino un amor verdadero, un hogar donde mi alma pudiera descansar. Alejandro giró el rostro para mirarla a los ojos, transmitiéndole una intensidad que le robó el aliento. El amor verdadero no es como en las películas, Marina. No son solo cenas románticas y momentos perfectos. El amor es estar juntos en las trincheras durante las tormentas, es luchar espalda contra espalda cuando el mundo intenta derribarte, es construir algo sólido que ninguno podría haber creado por sí solo. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que quiero que nuestros hijos aprendan, asintió ella, acariciando la espalda de Julián. Que el amor se demuestra con acciones, con respeto inquebrantable y con honestidad brutal. Mientras el sol terminaba de ocultarse, dejando paso a las primeras estrellas, Alejandro tomó la mano de Marina. Tenía una última sorpresa, el cierre definitivo de aquel capítulo oscuro. Hay algo más que no te había contado sobre el desenlace con los Montes, dijo él, su tono volviéndose serio pero esperanzador. No te lo dije antes porque no quería que pareciera que nos beneficiamos de su caída, pero era la única forma ética de asegurar que el ciclo de explotación terminara para siempre. Marina lo miró expectante. ¿Qué hiciste, Alejandro? Durante la reestructuración forzada del Grupo Montes, utilicé una de mis filiales para adquirir discretamente una participación mayoritaria en las fábricas asiáticas que estuvieron en el centro del escándalo. Marina abrió los ojos con sorpresa. ¿Compraste las fábricas? ¿Por qué querríamos tener algo que ver con ese horror? Porque no basta con exponer el mal, Marina, hay que corregirlo. Explicó él, y sus ojos brillaron con un orgullo feroz. No fue una compra para lucrar. He creado una nueva fundación internacional, una que me gustaría que tú dirigieras cuando te sientas lista. Su único propósito será transformar esas fábricas en modelos mundiales de trabajo ético, seguridad y salarios dignos. Y con las ganancias que generen, financiaremos programas educativos para los hijos de esos trabajadores. Alejandro apretó su mano con fuerza. El legado de nuestra lucha no será la venganza contra Camila o Gerardo. El legado será la justicia. Convertiremos el lugar de su mayor pecado en un faro de oportunidad. Esperanza, ahora completamente Marina Valladares en cuerpo y alma, lo miró abrumada por la magnitud de su visión y la nobleza de su corazón. Su historia, que había nacido del dolor, la humillación y la desesperación más absoluta, se había transformado, gracias al amor y la valentía, en una fuerza capaz de cambiar vidas al otro lado del mundo. Juntos, bajo el cielo estrellado de San Miguel, comprendieron que no solo habían salvado sus propias vidas. Habían roto las cadenas del pasado para forjar un futuro donde el amor verdadero no solo sanaba corazones, sino que tenía el poder real de cambiar el mundo. Y así, abrazados junto a sus hijos dormidos, supieron que su historia apenas comenzaba. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.